Buenos días nuevamente a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de Economía 2. Voy a pasar asistencia de los que están con nosotros en este momento. Está con nosotros de inicio Citlali Gutiérrez, Citlali Jocelyn, Esmeralda Pineda, Fátima Alexandra, Frida Oropesa, Jeremy Itzaman, Jeremy, Ileana, Iván Alex, José Antonio, Nancy Mesa, Wendy Lisset, Yali Anamile y Yajairo. ¿Alguien que se haya anexado en este último minuto y que no lo haya mencionado yo? Bueno, con estos, ¿quién, perdón? Yo. ¿Anel Paola? Sí. Ok, déjame ver si ya tengo así. Ya me apareces, Anel. Si es que como entraste cuando estaba pasando lista, pero sí, ya me apareces aquí en pantalla, Anel Paola. Entonces, ya lo voy a bajar en Excel para tener el concentrado de los que ingresaron ahorita. Imprimo mi hoja para sus participaciones. Ok, entonces pues vamos a dar inicio a nuestra clase. Me voy a apoyar de Anel, que fue la última que ingresó, para que me diga si se ven mis diapositivas. Nada más dame un segundo para compartirlas y te pregunto. Ahora sí, Anel, ¿se ven mis diapositivas? Sí, maestra. ¿Y se escucha bien mi voz? Sí, maestra. Ok. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta última sesión de este semestre de Economía 2. Ya estamos en la semana 11 y como les comenté en la clase anterior, ya sería nuestra última sesión. En la semana 10 se les dejó que ustedes leyeran unos documentos y esos documentos les hablaba sobre la política económica, que hicieron un mapa mental, y se les dio un documento que hablaba sobre el keynesianismo y realizaron un mapa conceptual porque en ese documento habían dos temas que abarcaba el keynesianismo y el monetarismo. Entonces, eso fue lo que ustedes enviaron la clase anterior. Más que nada, el keynesianismo es como los pensamientos, los precursores de la economía, de lo que hoy en día nos atañe en materia de economía en nuestro país. Pero realmente las cuestiones más importantes son las políticas económicas que actualmente se encuentran en nuestro país y que están en funcionamiento. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Lo que son las políticas económicas. ¿A qué llamamos políticas económicas? Son ese conjunto de acciones en donde el gobierno, que es a lo que le llamamos nuestros mandatarios, nuestro presidente, las grandes esferas que son las que llevan el camino de nuestro país, son todas esas acciones que ellos llevan a cabo en el ámbito de economía. Si hablamos de economía, estamos hablando del dinero, de cómo se maneja México, es como si fuera nuestra casa grandota, ¿no? Y alguien lo debe de manejar. Eso es lo que estamos hablando de política económica. Gracias a esa política económica, pues lo que es el gobierno puede intervenir en lo que es en cuestiones económicas, planificar qué es lo que se va a hacer con ese dinero. Si, por ejemplo, Hacienda está recabando dinero y decir, bueno, ya tenemos 8 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Dónde lo vamos a distribuir? Los mandatarios tienen que realizar políticas económicas para decir, pues vamos a mandarlo a salud, vamos a mandarlo a lo que es seguridad, vamos a mandarlo a educación. Entonces ellos tienen que planificar cómo va a trabajar todo este país para que funcione bien. Y pues dependiendo de lo que es el motivo del que se produce esa aplicación
de determinadas políticas, ya ven si funciona, si no funciona, si se va a utilizar otro tipo de política, si se cambia, o sea, porque puede haber errores, puede decir, vamos a darle mucho dinero a seguridad, pero están dejando atrás lo de la educación. No, eso no funciona. Bueno, pues entonces mejor vamos a darle mucha educación y nada de seguridad. No, pues tampoco no funciona. Entonces, bueno, vamos a darle de manera equitativa. Entonces, todo ese tipo de pensamientos y de organización es lo que le llamamos política económica. Y tenemos dos políticas centrales que todo país debe de tener principal cuidado de su estudio y de su correcta aplicación, lo que es la política fiscal y la política monetaria. ¿Qué es una y qué es otra? Lo que es la política fiscal, muchos lo toman nada más como impuestos, pero no. La política fiscal es más que los impuestos, sí es parte de la política fiscal, lo que es el recabar impuestos, es parte de, pero también dentro de la política fiscal abarca lo que es administrar los gastos públicos y administrar ese ingreso, el ingreso que haya. Puede haber ingresos de impuestos, puede haber ingresos de pagos de derechos. ¿A qué llamamos pagos de derechos? Cuando ustedes pagan una acta de nacimiento, ustedes pagan tienen el derecho de esa acta, pero ese dinero se va al gobierno, pero eso es un ingreso. Cuando se pagan las tenencias de los coches, cuando se paga el refrendo, todos esos son pagos de derechos, todos esos son ingresos para el gobierno. Entonces, todo eso tiene que administrar lo que es nuestro gobierno, decir todo ese dinero que ya recabamos, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? ¿En qué lo vamos a gastar? Eso es a lo que le llaman gastos públicos. Gastos públicos es lo que todos nosotros lo obtenemos sin esfuerzo alguno. Por ejemplo, la beca de ustedes. Las becas de ustedes dicen, yo tengo que estudiar, no importa qué promedio tenga, pero tengo que estar inscrito en una escuela y me van a dar una beca. Bueno, pues ese dinero, ¿de dónde viene? Pues ese dinero viene del gobierno. ¿Y ese dinero de dónde viene? Pues de todos los ingresos, de todos los impuestos de las personas y que dicen, pues determinada cantidad vamos a dárselas a los alumnos. Entonces, toda esa parte lo tiene que hacer el gobierno dentro de la política fiscal. También dentro de la política fiscal, el gobierno tiene que aprender a controlar la inflación. ¿Qué es la inflación? El alta de los precios. Si algún precio llega a subir, bueno, sí, porque todo va subiendo, pero tiene que irlo controlando. Si ahorita vale $1, no puede agarrar y decir una persona, a ver, ya no lo des a $1, dalo a 100 pesos. Así de un momento a otro, pues a todos nos vendría mal, ¿no? Porque entonces todo ese dinero, ¿de dónde lo agarramos nosotros como personas? Entonces lo que hace el gobierno es decir, a ver, no, vamos a subir, pero poco a poquito. Si va a ser $1, sí, luego $1 con 2 centavos, y luego $1 con 3 centavos, y poco a poco tiene que ir controlando. ¿Por qué? Porque también al mismo tiempo hay que subir los sueldos, y esos sueldos que les alcance para poder comprar lo que se necesita. Entonces, todo ese alza de precios, el gobierno dentro de su política fiscal tiene que decir cómo se va a controlar. También tiene que ver sobre el desempleo y la estabilidad económica. La política fiscal tiene que ir viendo cómo le va a hacer para que la gente tenga empleo, para que no se quede sin hacer nada y que luego pues haya más gente pobre. Dicen, pues no nos dan trabajo. No es la parte que el gobierno nos dé trabajo. La parte del desempleo es que el gobierno capacite para que la gente pueda obtener un empleo, porque empleo hay. Si ustedes ven el periódico, pues abren el periódico en la sección de empleos y hay un montón. La cuestión de que si yo empiezo a ver en dónde me pueden contratar, no, pues no cumplo con esto, no cumplo con aquello, no, pues no cumplo con nada porque no sé nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Capacita y tiene muchos programas para poder capacitar a las personas adultas y desde 15 años en adelante para que puedan obtener un empleo si es que no están estudiando. Entonces, esa es parte de la política fiscal. Una estabilidad económica quiere decir pues que nos sientamos relativamente tranquilos. Ahorita todo está pues de cabeza, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿no? Muchos negocios cerraron, a otros sí les fue bien, otros pues ya tienen sus negocios de cubrebocas, de guantes, de gel antibacterial, o sea, se abrieron nuevos negocios, otros de restaurantes, de comida,
tuvieron que cerrar porque pues no vendían, pero el gobierno tiene que ir viendo la forma de que se vaya estabilizando todo eso. Es para eso que se reúnen, realizan ciertas acciones, que lo que quedamos que era política económica, ciertas acciones. A ver, vamos a apoyar al sector de empresarios, vamos a darles un cierto apoyo o un préstamo para que puedan pagar sus sueldos y para que salgan adelante. O sea, van viendo cómo pueden ir estabilizando toda esta economía para que no para que toda la gente pues esté relativamente tranquila en cuestiones de empleos y cuestiones de dinero. Y también interviene con el endeudamiento. ¿Cuál endeudamiento? Recuerden que hablamos a nivel país. El país, cuando no tiene suficiente dinero para poder solventar sus gastos públicos, hay veces que pide préstamos. ¿Y a quién le pide préstamos? A otros países. Y a esos países pues hay que pagarles y a pagarles intereses. Entonces el gobierno lo que hace es pues va a ir negociando, ¿no? A ver, te debo tanto, se fue un gobierno, se fue un presidente, se quedó a deber tanto, pues te voy a ir pagando poco a poco, pero te voy a pagar con petróleo o te voy a, los intereses aguántame tantito, o sea, ahí va interviniendo con esa parte del endeudamiento a nivel país. Todo esto conforme en nuestro país lo que se le llama política fiscal. Pero también tenemos lo que es la política monetaria, ya lo que es en realidad nuestro dinero. La política monetaria la vamos a definir como el conjunto de instrumentos de lo que se vale el Banco Central. El Banco Central en México lo conocemos como Bancico. No es el Banco de México, no es Banamex, ese es un banco privado independiente, que así se llama, es otra cosa, pero el banco que controla todo el dinero y todo lo que es el interés, la inflación, todo lo correspondiente a moneda, se llama Banxico o Bancico, que es nuestro banco central, y él regula la cantidad de dinero que va a existir en circulación y cuánto se va a pagar el interés en los bancos, cuánto se va a cambiar en pesos los dólares, controla también lo que es la inflación, cuánto va a subir cada cosa. Todo eso es nuestro banco grandote, ¿sí? Nuestro banco a nivel México, que ahí donde se deposita todo el dinero, y el dinero, el Banco de México dice, o Banxico dice, ahora vamos a lanzar un nuevo billete, ¿no? Con estas tales características para que no sean falsificables. Él es el que los hace, pero no puede agarrar y decir, vamos a tener mucho dinero, vamos a hacer muchísimo dinero, ¿no? Para que tenga México mucho, mucho dinero, ¿no? Porque eso puede hacer que la inflación suba muchísimo, o sea, que él tiene que ir controlando cuánto dinero puede ir. Hay veces que retira dinero y hay veces que pone dinero. Y así, o sea, ese es nuestro banco. La política monetaria lo que busca, parte, como les decía, controlar la inflación. Mejorar la balanza de pagos. Esto de la balanza de pagos, estamos hablando como una balanza, que es lo que son nuestras deudas, con lo que son nuestros ingresos, ahí que vayamos viendo que no gastemos más de lo que tenemos, que vayamos teniendo más ingresos, y ahí va controlando lo que es el dinero dentro del país. Intenta lo que es reducir el desempleo y conseguir un crecimiento económico, o sea que cada vez la inflación en sí su palabra es la elevación de precios. Esa es su definición de inflación. Pero si elevas el precio cada vez menos, entonces eso quiere decir que voy a conseguir un crecimiento económico porque la gente va a poder tener dinero y comprar lo que necesita, no lo que quiera, lo que necesita, y aún así tal vez sobrarle un poco de dinero. Entonces eso puede conseguir que tengamos un crecimiento económico. Aquí es lo que les comentaba. El Banco de México es la institución que tiene como mandato el control de la inflación. Para eso se vale de la tasa de interés. Esto de la tasa de interés son las tasas de interés que nos llegan a cobrar en los bancos. Las tasas de interés están controladas. Un banco no puede decir, ¿sabes qué? Te presto dinero y te voy a cobrar el 50%. No, ya las tasas tienen un tope. El Banco de México puede decir, todos los bancos
Nada más pueden cobrar máximo un 4%. Entonces ya ahí el banco dice, bueno, eso es lo máximo. Si yo quiero atraer clientes y que me pidan préstamo, yo voy a cobrar nada más el 2.5. No, pues yo voy a cobrar el 3%. No, pues yo doy préstamos chiquitos, pero les cobro mucho, ¿no? Sin pedirles muchos requisitos. Y yo sí voy a cobrar el 4. O sea, ya es una estrategia de cada banco, pero el Banco de México pone topes para que no suban mucho la tasa de interés. Y lo que es también el Banco de México, pues determina pues esas diferentes tasas, ¿no? Que se aumentan o bajan. Por lo regular es todo lo concerniente a lo que es el Banco de México, a lo que son las tasas de interés por medio del banco, por medio de los inversionistas. Los inversionistas también son los que siempre por lo regular piden dinero prestado. ¿Qué son los inversionistas? La gente que tiene empresas. Entonces, la gente que tiene empresas y que necesita comprar maquinaria, comprar camionetas, comprar un edificio para poder seguir produciendo, bueno, pues también les dan préstamos y ellos siempre buscan esa parte del recorte de tasas donde les convenga a ellos el pedir prestado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que identificar dentro de nuestra economía. Es un ejercicio muy similar al que hicimos de inicio en el en las primeras semanas, en donde vamos a identificar qué tipo de política es la que está involucrada en los encabezados de nuestro país. Aquí yo les puse una noticia y me habla sobre la evasión de impuestos en México genera pérdidas de ingresos cercanas a 4 puntos del PIB, organismos internacionales, ¿no? Pero estamos hablando de México. ¿Qué tipo de política aquí podría aplicarse en relación a lo que les expliqué anteriormente? Recuerden que tenemos dos tipos de políticas, política fiscal y política monetaria. Entonces, vamos a empezar con Iván. Iván Alex, ¿está por ahí, Iván? Sí. Hola, Iván. A lo que les expliqué anteriormente, esta noticia nos habla con evasión de impuestos en México y que genera pérdidas en ingresos. ¿Qué tipo de política crees que aquí está aplicada? A ver, piénsale, Iván. ¿Alguien que le quiera ayudar? ¿No? A ver, vamos a regresarnos entonces. Entonces, si nadie lo va a decir que no se entendió esta parte de la política fiscal y la política monetaria. Vamos a quedarnos con esta. La política fiscal casi por lo regular va a ir enfocada a lo que son los impuestos, el gasto público, ¿sí? La estabilidad económica. Ok, eso es lo que se va a centrar. La política monetaria, ¿sí? Se va a centrar más a reducir desempleos, a controlar la inflación y conseguir crecimientos económicos. Hablando sobre moneda, sobre el Banco de México. Entonces, ya sí en resumen, que les volví otra vez a decir, vuelvo otra vez a preguntarte, Iván, este encabezado de evasión de impuestos en México genera pérdidas. ¿Qué tipo de política podría ser aplicable? ¿Estás por ahí, Iván? ¿Sería política monetaria? ¿Crees? Podría ser política monetaria. ¿Por qué? Porque la pregunta dentro de sus casos prácticos no nada más es que me digan política fiscal o política monetaria, es el por qué. ¿Por qué consideras que es política monetaria? ¿Alguien que tenga alguna otra opinión? ¿Si está correcto, Iván? Yo opino que podría ser política fiscal, ya que estaría perjudicando en los impuestos, ¿no?
y es una de las ramas que maneja la política fiscal. Exactamente. Así tal y como nos lo dice la señorita, vamos a regresarnos. Política fiscal. Quedamos que una de sus características es que controla lo que es lo parte de los impuestos, ¿no? Y la estabilidad económica. Entonces, ahorita como la señorita nos está diciendo, va de impuestos. En primera ya está hablando de impuestos. Ya estamos hablando de política fiscal. Pero evade impuestos, esto quiere decir que puede haber una desestabilidad económica. Es una política fiscal. ¿Estamos? Muchísimas gracias, señorita. ¿Cuál fue su nombre? Nancy. ¿Nancy? Ah, Sí. sí, ya te vi. Sí, ya te vi aquí en ministro. Nancy. Ahora, Iván, no te voy a dejar. Tengo otra para ti. Dice, el Banxico anuncia que no tuvo remanentes en el 2020 para el gobierno. ¿Qué tipo de política crees que sea? Iván, ¿estás ahí? O ya se me fue. Creo que ya se me fue, Iván. Te me echan a correr cuando ya les pregunto. Ya, Jairo, ¿estás por ahí? Sí, maestra. Hola, ya, Jairo, buenos días. ¿Qué tipo de política crees que se pueda aplicar dentro de este encabezado? Ay, no sé qué decir. No sé a qué venimos. ¿Sí escuchaste la explicación sobre las dos políticas que les mencioné, verdad, ya, Jairo? Sí, ¿Cuáles son las dos políticas que mencionamos? ¿Estás por ahí ya, Jairo? sí me hace sí, olvidó. Pero si ahorita lo escuché que dijo, le estaba explicando al Iván. ¿Cómo te van a olvidar si nada más son dos y son fáciles? A ver, Esmeralda Pineda. ¿Esmeralda está por ahí? No está. Bueno, no está. Está chisito ahí. Frida, ¿está por ahí? Sí, maestra. Hola, Frida, buenos días. Nada más pregunta, ¿cuáles son las dos políticas que estamos manejando ahorita? La política económica y no recuerdo la otra. No, Frida. Creo que nada más hablé y no me prestaron atención. No quiero hacer esta sesión mucho más larga. Voy a volverlo a explicar de manera más general. Política económica es como el título general de las políticas. Y sobre esta política económica bien, se generan dos, la política fiscal y la política monetaria. Entonces, si ustedes me dicen, ¿se aplica una política económica? Pues sí, lógico, pero dime cuál de las dos, política fiscal o política monetaria. Ustedes leyeron más políticas, ustedes leyeron política del desarrollo, que también puede ser otra política, pero las centrales, las más importantes y las que se debe de basar todo país, son la política fiscal y la política monetaria. Si hablamos de política fiscal, estamos hablando sobre los ingresos en el gobierno, lo que es los impuestos, lo que es los pagos de derechos o todos los gastos, todo lo que entra y sale. No hay dinero en sí. Nada más es como el registrar cuánto dinero ganamos hoy, 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto dinero vamos a gastar? Pues 900,000 pesos. Es el registrar y el buscar que todas las personas estén bien y que estén bien económicamente. Esa es la política fiscal.
La política monetaria, ahí sí ya controla el dinero. Ahí sí ya dice, mamá, a ver, necesito 100 pesos, dame. Ah, pues esa es la política monetaria, el que me va a dar el dinero, la que va a controlar todo el dinero. Entonces, y hablando de política monetaria, siempre que escuchemos sobre el Banco de México, que ya dijimos que era Banxico, entonces estamos hablando que está hablando sobre una política monetaria. Esas son las dos únicas políticas. Las dos son políticas económicas, las dos. Pero política económica se desglosa en política monetaria y en política fiscal. Ya quedamos que esta era política fiscal. Ahora sí, Frida, dime, este segundo cabezado que me dice el Bancico anuncia que no obtuvo remanentes en 2020 para el gobierno, ¿qué tipo de política estaríamos aplicando? ¿Monetaria? Perfecto, política monetaria. Ahí está, política monetaria. Ahora sí ya queda un poquito más clara. Sí, entonces no me contesten política económica porque entonces les voy a decir, bueno, sí, una política económica, pero ¿cuál? ¿Fiscal o monetaria? ¿Estamos? Gracias, Frida. Sí, maestra, gracias. Ahora, tenemos otro encabezado. José Antonio, ¿estás por ahí? Sí, maestra. Hola, José Antonio, buenos días. Pregunta, ¿cuáles son las dos políticas económicas que estamos trabajando? La fiscal y la monetaria. Muy bien, gracias, José Antonio. Y este encabezado que está aquí dice, CEPAL es una empresa, no, propone que negocios abiertos en pandemia paguen impuesto de solidaridad. ¿Qué tipo de política crees que está aquí aplicable? La monetaria. ¿Por qué José Antonio? Porque tienen que pagar sus impuestos, ¿no? Así que es referente a, más que nada, tienen que dar esa. Ajá, porque está relacionado con los impuestos. Es buena respuesta, pero dime entonces, si eso habla la monetaria, ¿de qué habla la política fiscal? mm, No, de hecho sí, creo que es la fiscal, porque más que nada eso se refiere a el pago de impuestos y todo eso, ¿no? Bueno, si no es Chana, es Juana, ¿verdad, Juana? Denme un segundo, chicos, por favor. Chicos, un favorzote, denme oportunidad 2 minutos y regreso con ustedes. Me dice Michelle que se quedó sin internet y apenas ingresó, no hay ningún problema. Iván Alex, bueno, ya ahí me contestó en el chat. Ahorita regreso con usted.
Perdón, chicos, ya estoy aquí. Es que tuve aquí un pequeño contratiempo. Es que habíamos quedado, aquí estábamos en este nuevo encabezado, que ya nos había... ¿Quién me había apoyado? A ver, ubíquenme ustedes, por favor. Por ahí tengo unos chicos que tienen problemas de... Iván me dice política monetaria. A ver, vamos a ver. Le había contestado el compañero José. José, ¿verdad? ¿Y qué me había dicho José? Política fiscal. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Luego no me... Ahí está, política fiscal, es correcto. Tenemos otro encabezado. Señorita Wendy. ¿Está ahí, señorita Wendy? Sí, maestra. Muchas gracias. Tenemos este encabezado. Billete de 100 pesos con imagen de Sor Juana Inés de la Cruz es reconocido como el mejor del 2020. ¿Qué tipo de política aquí estaría aplicándose? Señorita Wendy. ¿Quién le puede ayudar a su compañera? Yo, maestra. Dígame, joven. Sería política monetaria. Política monetaria. No está tan difícil. Muchísimas gracias, joven, y ya está perfecto. No es tan difícil el detectarlo porque si me están hablando ya de dinero, si me están hablando del banco que es Bancico, pues ya definitivamente es política monetaria. Cuando me hablan sobre impuestos, sobre inflación, bueno, pues ya entonces ya es política fiscal. Entonces sus encabezados están muy claros para que ustedes puedan elegir si es política fiscal o política monetaria. La cuestión aquí, en sus ejercicios que les voy a dejar, que ustedes van a tener que explicar el por qué es política fiscal o por qué consideran que es política monetaria. De todos modos, estas diapositivas se las voy a compartir junto con la sesión grabada para que tengan ustedes los conceptos de lo que es cada tipo de política y ustedes puedan apoyarse y contestar los casos prácticos que les voy a mandar. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en esta actividad 11? Van a identificar las noticias que se les presentan, las políticas económicas. ¿Cuáles son esas dos políticas económicas, la fiscal y la monetaria? Y van a explicar el por qué. ¿Cuál va a ser la forma de entrega? Ustedes pueden imprimir, es como el caso que hicimos casi al inicio, donde ustedes pueden imprimir, contestarlo y pegarlo en su cuaderno. O ustedes lo pueden descargar porque se los voy a mandar en archivo Word. Lo van a poder descargar, lo pueden hacer ahí mismo en el archivo y ya lo guardan y me lo mandan. Pero cuando me lo mandan, me lo van a mandar en archivo PDF para que no haya distorsión al momento de enviarlo. De hecho, aquí le voy a poner. Y para que se quede la diapositiva, que va a ser, o puedes descargarlo y hacerlo en archivo, enviarlo en PDF. Porque luego a veces les causa consternación de que cuando ustedes vuelven a abrir el archivo, todo se distorsiona en su archivo de Word. Entonces, mándenlo en archivo PDF para que no tengan ningún problema. O la foto, si ustedes imprimieron, contestaron y lo pegaron en su cuaderno. Eso va a ser casi lo mismo, ay, perdón, que la de la otra vez, de macroeconomía, ahora va a ser de esto. Exactamente. La actividad anterior ustedes tenían que identificar si hablábamos de microeconomía o de macroeconomía, así tal y como me lo acabas de mencionar. Nada más ahora lo que van a poner ustedes si hablamos de política fiscal o hablamos de política monetaria. Sí, pero así tal y como me lo acabas de mencionar, es correcto. No sé si hay alguna otra duda de lo que van a hacer. Ninguna, maestra. Ninguna. Sí, gracias. Y tenemos el cronograma de actividades, ustedes ya lo tienen en Classroom, chéquenlo. Hoy es nuestra última sesión, que es la semana 11. Como lo menciona ahí, estamos del 26 al 30 de abril. Es nuestra última sesión Meet y su último caso práctico. La próxima semana, que es del 3 al 7 de mayo, yo les voy a estar entregando sus evaluaciones.
sus evaluaciones. A los que ya no tengan nada pendiente conmigo, yo voy a empezar a cerrar evaluaciones y se las voy a mandar a Classroom, igual que fue en el primer parcial. Se las mando y ya si exentaron, ya no nos vemos. De hecho, ya no nos vemos porque ustedes ya están en sexto semestre y ya no nos vamos a ver. Y pues felicidades por terminar su sexto semestre. Y los que tengan aún así actividades pendientes, pues no les va a aparecer su calificación. Les va, a lo mejor tenemos esta semana de recuperación del segundo parcial para los que están atrasados del 10 al 14 de mayo. Lógicamente, sus actividades ya no van a valer lo mismo y esperando que alcancen aunque sea el 6 para poder aprobar. Y eso que envíen. Si no envían, pues ahora sí, imposible, ¿no? Pero los que ya exentan y ya los que no tienen nada conmigo, al 7 de mayo, ya, adiós. Y a partir del 7 de mayo empezamos el proyecto final que va a ser en 3 partes para los que no exenten. Y pues chequen su cronograma de actividades para que sepan que va a seguir, al menos en mi materia, que va a seguir para las próximas semanas, por favor. Y pues les agradezco muchísimo su asistencia, su paciencia por estos pequeños inconvenientes que tuve. Y pues de mi parte sería todo. Nada más paso asistencia final a cada uno de ustedes, porque parece que se ingresaron algunas personas. Ya pasé lista. Y aquí tengo mi Excel con las nuevas personas que se anexaron. Y con nosotros está Alexandra. Alexandra entró tarde, porque no te tengo en mi primer lista, Alexandra. Alondra Lorena también entró tarde. Anel Paola, bien. Citlali Gutiérrez, Citlali Jocelyn, Erubiel Martínez, Esmeralda Pineda, Fátima Alexandra, Frida, Jeremy, Leana, Iván Alex, Jesús Martínez, José Antonio, José Irving, Michelle Angélica. Unos entraron ya más tarde. Nancy Maidelin, Raúl Josué, Wendy Lisset, Gali Namile, Jairo Arat. Si alguien no nombré, me puede decir para anotarlo. Y si no, pues ya sería todo de mi parte, chicos, y les agradezco muchísimo su asistencia. Gracias, maestra. Cuídese mucho. Hasta luego, que tengan bonito día a todos. Gracias. Maestra. Gracias, Gracias, maestra. Hasta luego. Adiós, maestra.